En la historia de la humanidad, muchas mentes brillantes, como Thomas Edison, Gutenberg, Alexander Fleming o Hedy Lamarr, han dejado su huella inventando productos que han revolucionado el mundo. Sin embargo, en este vídeo vamos a explorar la historia de un hombre al que a menudo se considera un inventor, aunque no creara máquinas ni tecnología alguna. Hoy hablaremos de Lee Kuan Yew, el visionario considerado por muchos el hombre que inventó Singapur. Un título bien merecido, ya que tras liderar el movimiento independentista, gobernó el país durante décadas y creó un país moldeado según sus convicciones, para bien o para mal. Pero, ¿quién era Lee Kuan Yew? ¿Cómo consiguió convertir un pequeño grupo de islas sin apenas recursos naturales en uno de los países más ricos del mundo? Y lo que es más importante, ¿qué ocurrió con el país tras la muerte de su inventor? Singapur es una ciudad-estado estratégicamente situada en el sudeste asiático y conocida por su modernidad y prosperidad. A pesar de su pequeño tamaño, con 64 islas y una superficie de 719 kilómetros cuadrados, la nación alberga una población aproximada de 6.700.000 habitantes. Sorprendentemente, Singapur figura sistemáticamente entre los países más ricos del mundo en términos de PIB per cápita. El entorno contemporáneo refleja la riqueza del país y está marcado por iconos arquitectónicos, como el Hotel Marina Bay Sands, con más de 2.000 habitaciones y un barco en la azotea que conecta las tres torres. Además, Gardens by the Bay cuenta con gigantescas estructuras iluminadas que simbolizan árboles, dando a la ciudad un aire futurista y tecnológico. Sin embargo, esta modernidad y riqueza contrastan con el Singapur de hace 6 o 7 décadas. Echa un vistazo. Si Lee Kuan Yew merece el título de inventor singapurense, el inglés Thomas Stamford Raffles merece como mínimo el de diseñador. Fue él quien, en 1819, divisó la pequeña y casi deshabitada isla como una posición estratégica para establecer un puesto comercial entre el oeste y el este. Durante este periodo, las principales potencias europeas se expandían y establecían colonias por Asia y Singapur. Tras una disputa entre Holanda y el Reino Unido, acabó convirtiéndose en colonia británica. Bajo el mando de la corona británica y la administración de Sir Stamford, Singapur se convirtió en un importante puesto comercial. El administrador británico organizó la isla, abolió la esclavitud y creó un puerto libre, lo que significaba que las condiciones en el puerto de Singapur serían las mismas para todos los barcos, independientemente de su país de origen. Este cambio fue revolucionario, porque la práctica más común en aquella época era que el país propietario de un puerto cobrara tasas muy elevadas a los buques extranjeros. Con esta y otras medidas, Singapur se convirtió en uno de los puertos más importantes del mundo y empezó a atraer a miles de inmigrantes, principalmente chinos e indios, que buscaban riqueza en la isla. A pesar de su éxito económico, Singapur seguía siendo una colonia y, como tal, la riqueza que generaba se utilizaba para mantener el imperio británico y la mayoría de su población vivía en la pobreza. La condición de colonia duró más de un siglo y solo empezó a mejorar con la aparición de movimientos independentistas, uno de cuyos líderes fue el joven Lee Kuan Yew, que, como veremos, consiguió transformar el proyecto de Sir Stamford Raffles en un invento que se le parecía. ¿Cómo lo hizo? Lee Kuan Yew nació el 16 de septiembre de 1923 en Singapur, en el seno de una familia de origen chino que se había trasladado a la isla en el siglo anterior. Gracias a la holgada situación económica de su familia, Lee pudo estudiar en los mejores colegios británicos de la isla e ingresar en la prestigiosa Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Tras completar sus estudios de Derecho, Lee regresó a Singapur en 1950 y empezó a trabajar como abogado para varios sindicatos. De ahí dio el salto a la política y en 1954 fundó el Partido de Acción Popular y se convirtió en primer secretario general.
En aquella época, Singapur era aún una colonia y su gobernador y diputados eran impuestos por el gobierno británico. No fue hasta el año siguiente, cuando el pueblo pudo elegir a algunos de los miembros de la asamblea y Lee, que se presentó por su recién estrenado partido, fue elegido diputado. Como parlamentario, llegó a ser líder de la oposición y se convirtió en uno de los líderes de la independencia de Singapur. El movimiento logró su primera victoria cuando consiguió transformar la isla en un estado autónomo, lo que significaba que seguiría perteneciendo al Reino Unido, pero con autonomía para elegir un gobierno local. Ya en las primeras elecciones, Lee Kuan Yew fue elegido primer ministro e inició un gobierno que duraría décadas y transformaría completamente Singapur. Pero como ocurre en algunos casos, al principio Lee Kuan Yew no vio mucho potencial en su invento, hasta el punto de actuar con firmeza para unir Singapur con la vecina Malasia. Él mismo declaró a The New York Times décadas después que no veía en Singapur los elementos necesarios para formar una nación, como una lengua común, una población homogénea y una cultura común. Tras lograr la independencia total del Imperio Británico y convertir Singapur en un estado malayo, las cosas no salieron según lo previsto, y solo 2 años después, la unión se rompió en 1965. Aunque no creía que su país pudiera sobrevivir siendo totalmente independiente, Lee Kuan Yew abrió su caja de herramientas y empezó a trabajar duro. De ese modo, consiguió convertir un país que tenía un PIB per cápita similar al de Jamaica en 1960 en una de las naciones más ricas del mundo, como podemos ver en este gráfico del Banco Mundial. Lee sabía que su país tenía pocas oportunidades de desarrollo, ya que era pequeño y contaba con escasos recursos naturales. Para encontrar una salida, apostó por reforzar un consejo que se había creado en la década anterior. La Junta de Desarrollo Económico, EDB, realizó varios estudios y señaló que el país debía aprovechar su posición geográfica estratégica, la mano de obra barata disponible y el puerto existente para atraer industrias. El plan se puso en práctica y Singapur transformó una zona pantanosa en un gran distrito industrial llamado Jurong Industrial Estate. Como resultado, el gobierno pudo ofrecer terrenos para que las empresas extranjeras se instalaran en el país, pero sabiendo que esto era insuficiente, tomó otras medidas. La exención fiscal durante los primeros años de actividad era una de ellas, y la reducción de la burocracia, otra. La creación de un banco para ofrecer préstamos a tipos de interés más bajos también sirvió de motor, porque con créditos más baratos, muchas empresas invirtieron para aumentar la producción. Otro pilar importante del desarrollo fue la adopción de prácticas de libre mercado. Gracias a la decisión de Lee, mientras los países del tercer mundo tomaban medidas aislacionistas, Singapur se abrió al mundo y eliminó barreras. El país conserva aún hoy estas características, hasta el punto de que ocupa el primer lugar en libertad económica. Todas estas medidas sirvieron para atraer empresas y reducir el desempleo, que se situaba en torno al 14% en los años 60, pero a largo plazo no bastarían por sí solas. Así que Lee siguió trabajando y transformando otras áreas. Un ejemplo es la educación, que ha sufrido un cambio total con la adopción de un modelo de línea dura que incluye clases incluso los fines de semana. Al no tener lengua propia, el primer idioma en las escuelas locales es el inglés, y los alumnos pueden elegir un segundo idioma que suele ser chino debido a la gran población china que vive en Singapur. Con este sistema, el país también ocupa los primeros puestos en los rankings de educación y cuenta con muchos trabajadores cualificados para satisfacer la demanda de las empresas. Lee Kuan Yew también atacó duramente la corrupción en el país, un mal que ha asolado a la isla durante siglos. Para resolver este problema, los funcionarios recibieron un aumento de sueldo y se les ofreció un plan de carrera en el que podían ascender en función de su rendimiento. Al igual que creó incentivos, Lee también puso en marcha instrumentos para castigar a los corruptos, funcionarios, políticos y jueces de alto rango por igual. Algunas de estas medidas han sido muy criticadas, pero gracias a ellas, Singapur es actualmente el cuarto país menos corrupto del mundo.
El rigor también se ha aplicado a la lucha contra la delincuencia, de modo que ser sorprendido con drogas o portando un arma ilegalmente puede acarrear la pena máxima, que en el caso de Singapur es la horca. Estas medidas nos bastan para conocer una de las herramientas que más utilizó Lee Kuan Yew en su proceso de invención: el autoritarismo. Las medidas de control interfieren incluso en hábitos comunes como mascar chicle, que está expresamente prohibido. Otras medidas que pueden acarrear multas o incluso penas de cárcel son arrojar basura al suelo, tocar instrumentos musicales en público, no tirar de la cadena de los aseos públicos y comer en el metro. Estas medidas, consideradas absurdas en casi todo el mundo, fueron vistas por Lee como una parte importante de la transformación de Singapur. Él mismo escribió en una de sus memorias: «Se reían de nosotros, pero yo confiaba en que reiríamos los últimos. Habríamos sido una sociedad más tosca y grosera si no hubiéramos hecho esos esfuerzos». Como vemos, Lee no descuidó ningún detalle, y resolver el problema de la vivienda en Singapur fue uno de sus muchos empeños. Era un grave problema nacional, y muchos ciudadanos vivían en guetos en condiciones insalubres. Al igual que en el ámbito económico, creó un consejo para resolver la cuestión y en solo una década se construyeron varias urbanizaciones y decenas de miles de pisos, resolviendo el problema de una vez por todas. Con buenos resultados y la posibilidad de presentarse a tantos mandatos como quisiera, era de esperar que Lee fuera reelegido varias veces, como así fue. Pero volvió a facilitar este camino recurriendo al autoritarismo. La oposición fue prácticamente eliminada y se persiguió a los medios de comunicación que no estaban alineados con el gobierno. Un caso emblemático es el de Chia Thye-poh, que tras protestar contra el gobierno fue detenido y permaneció en prisión 23 años, sin ser acusado ni juzgado. Con su represión y autoritarismo, Lee se convirtió en un auténtico dictador y gobernó su país durante más de 30 años. ¿Y qué pasó después de que dejara su cargo de primer ministro en 1990? Dejar el puesto no significó jubilarse, ya que Lee ocupó otros cargos creados especialmente para él. Primero como ministro mentor y luego como ministro principal, siguió colaborando y dando los últimos toques a su invento. Estuvo detrás de la transformación de Singapur en uno de los mayores centros financieros del mundo, y también de otros proyectos importantes, como la planificación de obras para proteger la isla de posibles subidas de nivel del mar. Lee abandonó finalmente los cargos públicos en 2011, debido a su mala salud y cuando vio que la población empezaba a reclamar un cambio, lo que se reflejaba en el menor porcentaje de votos para su partido. Lee Kuan Yew murió en 2015 a la edad de 91 años, pero su invento, o más bien Singapur, continúa siguiendo los planes trazados por su mayor líder. Hoy dirige el país su hijo mayor, Lee Hsien Loong, que es primer ministro desde el año 2004 y sigue los pasos de su padre. Si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este otro sobre la oscura realidad de los países nórdicos. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.